Esta es nuestra semana quinta sobre el primer artículo del credo de los apóstoles. Y hemos estado viendo, ¿no?, qué es lo que el credo nos enseña respecto a Dios. Hemos visto que nos enseña que Dios es nuestro Padre, pero no cualquier Padre, sino un Padre todopoderoso, que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Pero hoy vamos a estar viendo otra cosa. Vamos a estar hablando respecto a lo que Dios creó, al fruto de esa creación que vemos en Génesis, que Dios dijo y se hizo la luz y se hizo todo lo demás. Quisiera hacerle varias preguntas. Primero, ¿el mundo físico como lo conocemos es bueno, es malo, es neutral o es todo eso al mismo tiempo? Es neutral. Es neutral, no es ni bueno ni malo. Otros dicen que es bueno, no importa, no estoy buscando opiniones correctas, la pueden dar lo que piensan y les voy a dar la mía. Cuando yo, al principio de convertirme, yo creía así, que el mundo era malo, pero que era bueno, mejor dicho, pero que había algo intrínseco en la materia que era dañino y había cosas que no debía hacer y cosas que debía evitar en gran manera para mi salvación. Creía que la salvación había sido hecha por gracia y todo es muy bien, pero a partir de ese momento tenía que poner de mi parte y desechar ciertas cosas. Hoy vamos a estar viendo vamos a estar hablando específicamente sobre la biosfera, ¿sí?, que es la parte esta donde convivimos. Hemos escuchado que unos han dicho que sí, que el mundo es bueno, otros que es más o menos, otros que es neutro. Vamos a ver respecto a eso. El primer artículo, como lo vimos, nos dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y tengan esta frase en mente, que es de Martín Lutero, ¿no? Él, refiriéndose que si Cristo vendría mañana, dice que él hoy, aunque él sabe que Cristo va a venir mañana, él hoy estaría laborando, obrando, y vamos a ver por qué. Dice el primer acápite del credo de los apóstoles, la segunda diapositiva. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hay dos corrientes de enseñanzas primarias respecto a la creación, y es por eso que les hice esa pregunta. Muchas religiones y filosofías enseñan que el universo es amoral, que es ni bueno ni malo. Otros dicen que en realidad el mundo es malo. Y hoy, 2023, muchos cristianos piensan que el mundo es malo. Por ejemplo, muchas de las filosofías paganas con las que la iglesia primitiva que tropezó enseñaban que el universo material era corrupto y que para ser verdaderamente salvos los seres humanos tenían que escapar de la esclavitud de sus cuerpos. Literalmente tenían que desechar la esclavitud de sus cuerpos. Una de las primeras herejías que la iglesia primitiva enfrentó fue el gnosticismo, y es por eso que el credo hace un énfasis en que Dios es el creador de todas las cosas. El gnosticismo, la cual contaba con numerosos maestros y sectas que sostenían una diversidad de creencias. Entre ellas se hallaba la enseñanza de que los hombres y el mundo no fueron creados por el Padre de Jesús. Todo lo contrario de lo que dice el credo. Podemos ver en esta diapositiva, ellos decían que Demiurgo, que así como lo llamaban, es un ángel malvado o deidad inferior, quien los creó, y debido a las imperfecciones del Demiurgo, todas las cosas materiales, incluyendo la carne, la naturaleza humana, son inherentemente imperfectas e incapaces de salvación. Esto deriva
una serie de enseñanzas. Debido a ello se desprenden ciertas enseñanzas erróneas respecto al concepto de lo que tenemos al mundo que nos rodea. Enseñanzas en cuanto a la creación, la naturaleza de Cristo, los sacramentos, la resurrección y la revelación. Y vamos a estar viendo por qué es importante enfatizar, como lo hace creo, de que Dios creó todas las cosas y que todas las cosas son buenas. Los gnósticos enseñaban primero respecto a Dios a dos fuerzas. Son dos dioses en contraste. El Dios del Antiguo Testamento, que era cruel y severo. Este era el que dijimos al principio, el demiurgo. Algunos de ellos lo llamaron el Dios justo, en contraste con el Padre de Jesús, que era el Dios bueno, para mostrar a los hombres el camino de salvación. Y yo me acuerdo que yo al principio no tenía este concepto de Dios, pero sí creía que era el mismo Dios, lo que había actuado de una forma demasiado severa y que la cosa no le resultó muy bien y que en el Nuevo Testamento dijo, bueno, déjame aflojar para que me vaya mejor, quizás con otro tipo de disciplina, lo cual también es un error lo que yo pensaba. Ahora, respecto a la naturaleza humana de Cristo, ¿qué creían los gnósticos? Y ahí sí hay varias cosas. Puesto que la carne es corrupta por naturaleza, el Hijo, el Cristo, en realidad nunca llegó a hacerse hombre. Decían ellos. Ciertos gnósticos ya llamados docetistas enseñaron que el Hijo solo había tomado la carne en apariencia o ilusión, que era como un fantasma. Y otros maestros gnósticos afirmaban que hubo un hombre real llamado Jesús cuyo cuerpo fue poseído y usado por el Hijo de Dios y que abandonó en la crucifixión. Es decir, que ese cuerpo que fue usado por la divinidad, cuando fue clavado en la cruz, la divinidad se retiró. Y el que murió en esa cruz fue simplemente un hombre mortal. Respecto a los sacramentos y la resurrección, los gnósticos enseñaban, la mayoría de ellos rechazaron, por supuesto, los sacramentos físicos. Nos estamos refiriendo al bautismo y a la Santa Cena o comunión, considerándolos ineficaces. Porque si tú crees que la materia no es buena, sencillamente es ineficaz eso que estás haciendo. También rechazaron la doctrina de la resurrección del cuerpo y el estado intermedio de los muertos. Y con el estado intermedio de los muertos me estoy refiriendo a ese estado actual en que los que creen en Cristo mueren y fallecen, en esa espera en que todas las cosas sean restauradas. También creían en un conocimiento esotérico solo para unos pocos iniciados. Estos maestros gnósticos afirmaban que los apóstoles habían revelado secretamente sus enseñanzas a unos pocos seguidores íntimos. Sin este conocimiento revelado, sin esta gnosis, los hombres no pueden ser salvos. Este movimiento tuvo varios líderes entre el primer siglo y el segundo siglo. Entre los principales maestros gnósticos del segundo siglo está Cerinto y Valentín. Y otro líder del segundo siglo fue Marción, que también sostenía algunas de las principales enseñanzas básicas del gnosticismo. Y quizás escuchando esto podemos pensar que esto es algo muy viejo, algo que hoy al día no nos afecta. Pero estas enseñanzas han transcurrido de época en época. Y hoy en la actualidad hay muchas sectas que sostienen no todos los puntos, pero sí sostienen los puntos principales. Y debido a ello, en la segunda confesión helvética, la segunda confesión suiza, una de las confesiones que se hicieron en el tiempo de la Reforma, en el artículo 7 específicamente, que habla de la creación de todas las cosas, los ángeles, el diablo y el hombre, esta confesión condena a los maniqueos y a los marcionistas que eran gnósticos. Y dice la confesión, y cito textualmente: por nuestra parte afirmamos que todas las cosas provienen de un único y original fundamento. De aquí
que desechamos la opinión de los maniqueos y maldicionistas que en forma atea enseñan que existen dos fundamentos del ser y dos naturalezas del bien y del mal, y dos fundamentos originales. Por consiguiente, dos dioses enemigos, un dios del bien y un dios del mal. Y vimos anteriormente cómo esa era una de las creencias que los gnósticos tenían, que el Dios que creó todas las cosas no es el mismo Dios que el Padre de Jesucristo. Esta visión negativa del mundo fue una de las razones por las que el credo de los apóstoles enfatizó que Dios hizo los cielos y la tierra. En la Biblia, el universo es la creación buena de Dios que refleja su buen carácter. En Génesis capítulo 1, en los versículos 4, 10, 12, 18 y 21 y 31, vemos que nos dice la Escritura que la creación entera no solo es buena, sino buena en gran manera. Y en ese último versículo del capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que todo era bueno en gran manera. Lamentablemente, poco después de que Dios creó el mundo, Adán y Eva pecaron contra Dios al comer del árbol del conocimiento del mal, aquel árbol que Dios le dijo que no comerían, del único árbol que Dios le dijo que no comerían. Y como resultado del pecado de la humanidad, Dios puso a la creación bajo maldición. El texto por antonomasia que nos hablan de esto es Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esta maldición, que podemos decir que es un anatema, no es una maldición tipo un brujo que te echa una maldición, sino es un anatema, y esa maldición es la separación de Dios. Sí, la maldición sobre la tierra no se limitó solamente a la agricultura, afectó a todo el mundo en todos sus aspectos. Pablo escribió acerca de esto en el libro a los Romanos, cuando argumentó que la redención de los creyentes en Cristo Jesús finalmente conducirá a una restauración de la creación misma. Ahí leemos lo que Pablo dice en Romanos 8, capítulo 20 al 22, y cito, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. En la caída, el hombre arrastró tras de sí a la creación. Dios unió el destino de la creación con el nuestro, porque éramos reyes de ella, y como monarca vencido por el pecado, la misma fue atada al destino de corrupción y muerte en el cual hoy nos hallamos. Pablo usa este ejemplo no solo para mostrar la gran necesidad en la cual la creación se halla, sino también para mostrar la certeza de esa nueva creación. Y dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Pero bueno, el hecho de que el mundo físico es bueno, no es malo ni es neutral, es bueno porque lo creó un Dios bueno. Y cuando Dios terminó su creación, dijo que era buena en gran manera. Este hecho que Dios declaró que era bueno y bueno en gran manera tiene muchas implicaciones prácticas para nuestras vidas. Ustedes pueden pensar en alguna de las implicaciones prácticas que tiene esta declaración que Dios hace en Génesis capítulo 1, 31, de que todo es bueno.
Si todo es bueno, ¿qué uso podemos dar de esa creación? Muy bien. Está muy bien. Y vamos a ver en esta diapositiva, ¿no? Que es la 12, dice, ¿por qué debemos cuidar el entorno? Primero, porque Dios va a preservar esta creación. Es una creencia de que Dios va a destruir el mundo y va a hacer otro. Dios no va a destruir este mundo. Dios va a preservar esta creación. Y escuchemos, cuando el diluvio, Dios le dio una señal a Noé. ¿Cuál fue? ¿Cuál? El arco iris. Cuando llovería, saldría su barco para acordarse del pacto y no volver a destruir la tierra. Esa es una promesa que Dios le hizo a Noé y Dios la va a cumplir. Este mundo no va a ser destruido. Esta creación no va a ser destruida. Él va a recrear, a restauración de la creación en lugar de la destrucción de ella. También vamos a vivir para siempre en un cielo nuevo y tierra nueva. También en ello tenemos responsabilidades ahora, todos los seres humanos y muy particularmente los cristianos debemos ser conscientes de eso, que somos mayordomos de esta creación. Tenemos que proteger el medio ambiente, el mundo físico que Dios creó es bueno y nuestro cuerpo físico, nuestra apariencia física es algo buena. Por lo tanto, si hablamos de matrimonio, comida o cualquier otra cosa creada por Dios, porque incluso el matrimonio es una institución que no la inventamos nosotros, es una institución divina que Dios creó. Sí, podemos estar seguros de que es bueno porque el Padre que lo creó es bueno en su esencia. Esta es la razón por la que Pablo también puede decir en Romanos capítulo 1 que la bondad de Dios es aún visible a toda la humanidad a través de las cosas hechas. Y podemos decir como el salmista en el Salmo 119 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y a ese respecto, Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista, en su libro, que hace un estudio de la sabiduría de Dios en la creación, en la tercera parte, capítulo 2 de su obra, Juan Wesley dice, el universo entero es una representación en la que se muestra las perfecciones de la deidad. Demuestra no solo su existencia, sino su unidad, su poder, su sabiduría, su independencia y su bondad. El universo muestra la bondad de Dios a través de su propia bondad innata, una bondad que posee porque fue creada por un Dios bueno. Y al respecto, el pastor y teólogo Derek Thomas, esta es una cita bastante larga, pero es preciosa como le explica. Dice él, la creación de Dios refleja su bondad. Nos dice en primer lugar que la creación no es mala en sí misma. El mal no existe de manera inherente en la materia. Pero también nos dice que cuando Dios creó el mundo, lo creó muy bueno. Que hay belleza en la creación. Ahora esa belleza es desfigurada como consecuencia de la caída. Pero como cristianos hemos comenzado el proceso, o Dios ha iniciado el proceso dentro de nosotros de volvernos a crearnos. Somos una creación nueva en Jesucristo. Por lo tanto, como cristianos vemos arte, belleza, estructura, coherencia, integración dentro de la creación misma. Y esto es lo que esperamos en los cielos y en la tierra nueva. Cuando la creación de Dios sea hecha totalmente nueva y podremos disfrutar de la creación como Dios quiso que disfrutáramos de su creación. Y lo que quiero que vayan entendiendo, que todo lo que nos rodea
está hecho para nuestro disfrute. Todo lo que Dios creó está hecho para nuestro disfrute, para nuestra comodidad. Y tenemos responsabilidad, como dijo la muchacha, ¿no? Puso un ejemplo, cuidar a los animales. Una responsabilidad nuestra, cuidar esto que nos ha sido dado, porque Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos? Dice la diapositiva número 16, dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y podemos entender este texto de la siguiente manera, porque muchos engañadores han salido de la tierra, han brotado como la hierba mala brota. Esos hombres no confiesan, no crean que Jesucristo ha venido con una naturaleza humana. Quien esto hace es el engañador y el que se opone a Cristo. Y hemos visto cómo desde el principio de la iglesia este pensamiento de que la materia es mala, que Cristo no era, que era imposible que Cristo fuera Dios, porque Dios no puede tomar y ser parte de la materia porque la creó otro Dios que era malo, y es todo lo contrario. En Génesis capítulo 1, versículo 31 nos dice que todo es bueno en gran manera. ¿Y cómo nos afecta estas falsas creencias? Podemos pensar, como dije, que es algo de la antigüedad. Bueno, el gnosticismo, que primer siglo, segundo siglo, pero esa escuela filosófica, como quiera llamarla, llegó hasta nuestros días. Y voy a poner el ejemplo de una secta que tenemos en Cuba que no es muy conocida. Realmente no es muy conocida por mucho, pero la escogí específicamente porque tiene mucho de esas creencias en todo su cuerpo doctrinal. Y es lo que se conoce como la Iglesia de Cristo científico, o se conoce como ciencia cristiana. Y con esto voy a hacer la salvedad. No estoy diciendo que los que practican eso sean personas desagradables y no sean buenas personas y no hagan buenas acciones. No estoy diciendo esto, me estoy refiriendo al cuerpo doctrinal que sostiene esa secta. Esta secta, diapositiva 17, fue fundada en Massachusetts en 1875 por María Eddy Baker. La sede actual se encuentra en Boston, en el mismo Massachusetts, como ellos dicen, que es la iglesia madre. Vamos a pasar a la diapositiva 18 y ahí vamos a empezar a ver el cuerpo de creencia de esta secta y vamos a ver qué es gnosticismo puro. Ellos dicen y enseñan: Dios es todo lo que existe verdaderamente. La materia es una ilusión. ¿Están entendiendo lo que quiere decir eso? Que Dios es todo lo que existe verdaderamente, pero que la materia es una ilusión. Que este mundo es una ilusión. Que Jesús no fue el Cristo, sino un hombre que expuso la idea de Cristo, y Cristo significa perfección o una persona. Ellos enseñan que cuando la Escritura habla de Cristo no se está refiriendo a una persona como tal, sino es como una gente que nosotros conocemos, que dice que es la mente crística. Ellos no creen eso, que Cristo haya nacido en el tiempo determinado por Dios. También ellos creen que Jesús no era Dios, porque Dios nunca puede convertirse en hombre, en carne. Dios no puede tomar la naturaleza humana. Ellos no creen en la encarnación por la sencillamente razón que creen que la materia es mala, que es una ilusión. Seguimos a la próxima. Dime. Ellos están ahí en playa, ahí en 41 y 42. Sí. Sí. Bueno, un amigo mío que visitaba ahí, un tiempo que estuvo visitando asiduamente, me facilitó una revista que lleva hace muchos años. Yo recuerdo que ellos hacen mucho énfasis en eso, en que la materia, como decía, es mala, y hacen mucho énfasis en las enfermedades. Ellos dicen que las enfermedades son una ilusión, que no existe
que el dolor realmente no existe, que es tu mente la que te está engañando. Es el pensamiento errado el que te lleva. Ya se mucho énfasis en la duración, ¿no? Y que tú si ya piensas eso y te das cuenta de que la mente de la emoción te puedes curar. Tanto, llegar al extremo esto de la materia. Vamos a nuestra próxima diapositiva, la diapositiva 19. Se desprende que sí, que Cristo, Él no sufrió ni puede sufrir por los pecados, porque el pecado no existe, según ellos, y por ende no murió en la cruz. Tampoco resucitó físicamente ni retornará literalmente. Fíjate cómo un pensamiento errado de algo te puede llevar por un camino completo. Es como un barco. Tú te montas en un barco y te dicen, estas son las coordenadas. Te separas 1 milímetro de esa coordenada y cuando llegues vas a ir a parar. ¿Para qué? Esto es igual. Ellos también enseñan que el pecado, el mal, la enfermedad y la muerte, por supuesto, que no son reales. El cielo y el infierno son estados de la mente, no son lugares físicos literales. Enseñan, como estaba diciendo Yacer, que la sanidad tiene lugar cuando uno reconoce que no puede enfermarse o lastimarse y que el cuerpo no puede experimentar dolor o morir porque la materia es una ilusión. Con esto les quiero mostrar que lo que dice el credo, por muy sencillo, lo más sencillo que dice, fíjate que la parte que confiesa el credo de Dios Padre es bien corta, pero es fundamental y es muy importante. Y cómo tener un concepto errado respecto a la creación, respecto a lo que Dios creó, nos puede llevar por un camino diametralmente opuesto. Y me gusta mucho, escuchen lo que dice en el Catecismo Mayor de Martín Lutero, refiriéndose a este primer artículo del credo, de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dice el credo: digo y creo que soy criatura de Dios. Esto es, que Dios me conserva sin cesar mi cuerpo y alma, completo, el ser completo, y mi vida y mis miembros, grandes y pequeños, todos mis sentidos, mi razón, mi inteligencia, la comida y la bebida, vestido, mujer e hijo, servidumbre, hogar, hacienda, etc. Añádase a esto que Dios pone todo lo creado para servir al provecho y las necesidades de nuestra vida: el sol, la luna y las estrellas, el cielo, el día y la noche, el aire, el fuego, el agua y la tierra, y todo cuanto en ella lleva y puede producir, las aves, los peces y toda clase de animales, los cereales y toda clase de plantas, y también los que son más bien asignaciones temporales, como un buen gobierno, paz, seguridad. De tal manera se aprende pues que este artículo, que ninguno de nosotros es capaz de poseer o conservar por sí mismo su vida, y todo lo que acabamos de enumerar, y podríamos seguir enumerando, aunque fuera lo más insignificante, porque todo está comprendido en la palabra crear. ¿Qué está diciendo aquí el reformador en esta respuesta del Catecismo Mayor? Que exclusivamente todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, todo lo que seamos, es bueno porque todo ha sido creado por Dios para nuestro beneficio, y todo ello nos debe apuntar a algo, a dos cosas, que primariamente a ser agradecidos a Dios, darle gracias y ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Sí, en estas lecciones vimos y estudiamos este primer artículo de fe del credo de los apóstoles, y hablamos del Padre Todopoderoso como la primera persona de la divinidad. Exploramos el rol del Padre como creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, y hoy hablamos de la bondad de la creación y nuestro trabajo como mayordomos de ella. Pero no olvidemos, hermanos, que nuestra esperanza, por ende, no está en ningún reino u orden temporal de cosas, ni siquiera en aquello que nosotros, los cristianos, contribuimos a establecer y a mejorar. Nuestra acción social o económica, aunque se llame cristiana,
tiene que estar puesta en la meta final. Es como dice el teólogo y erudito bíblico Dor Carlson, eso está en la diapositiva 20. Él dice: no es la transformación de la sociedad, por valioso que sea este objetivo, sino que nuestra finalidad de todas las cosas es la adoración pura en la presencia de Dios. Y el libro de Génesis empieza con una creación, y empieza con un lugar, con un jardín, y empieza con un matrimonio. ¿Y cómo termina? En el libro de Apocalipsis, con una ciudad, pero no cualquier ciudad. Y eso nos demuestra desde Génesis a Apocalipsis que Dios no solo es el creador, es el sustentador, la cuida y va a preservar la tierra, incluso la va a renovar, a recrear. Dice en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, dice así, dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, materia, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Todos hemos nacido en este mundo, y como seres nacidos en este mundo tenemos el derecho de disfrutar de esta preciosa creación de Dios, independientemente de cómo ha sido afectada por nuestro pecado. Pero la Biblia termina y habla de una ciudad que solo podrán disfrutar aquellos que crean en el Cordero de Dios, aquellos que aceptan que han pecado contra Dios, que han pecado contra su prójimo, que han maltratado la creación de Dios, pero aquellos que se arrepientan y crean en la sangre de Jesucristo, que los limpie de todo pecado, podrán morar en esta nueva ciudad, en esta nueva creación recreada, que es la nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero. Hermanos, todos aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos una responsabilidad como mayordomos y administradores de las cosas de Dios. ¿Y cuáles son las cosas de Dios? Todo lo que está bajo el cielo es de Dios. Aquí no hay nada del diablo. No hay música del diablo. El diablo nunca ha creado nada. Él lo que ha es pervertido. No hay música del diablo. No hay teatro del diablo. Ni hay teatro de Dios. Todo es de Dios. Todas las artes son de Dios. No hay ninguna, absolutamente ninguna, porque el diablo no ha creado nada. Fíjense que en Génesis, después que Dios creó, el diablo vino ¿a qué? A pervertir la creación. Y es lo que ha estado haciendo. Y una de las formas, para mí, magistrales que el diablo ha tenido éxito es engañar a los cristianos que no tienen que ver nada con el mundo secular, y que eso son cosas mundanas que ellos deben ocuparse en la oración, en la meditación y leer la Biblia. Sí, lea la Biblia, pero lea a Dostoyevsky, que era cristiano ortodoxo, lea a León Tolstoy, que era cristiano, y por ahí escuche a YouTube, U2, que son cristianos también. No se engañe, tenemos una responsabilidad, y hermanos, lo que queremos es que debemos empezar a ver las cosas como algo. Olvídate, no piense, le está legando, piense que es usted al que Dios le va a pedir cuenta cuando ve un animal abandonado, o echas un papel, o ves basura echada afuera,
o ves cualquier maltrato que sea en la creación, incluso con tu prójimo, porque eso se llama justicia y Dios es un Dios justo que ama la justicia. Aquellos que no han creído en Cristo, que no lo han conocido como Señor y Salvador, tienen el derecho de gozarse de esta creación, pero hay promesas mucho mayores que esta, una creación perfecta, genuina, donde ahí leímos en Apocalipsis que no hace falta ni sol ni luna, porque el mismo Cordero será su lumbrera y no habrá peligro de ladrones, que hoy estábamos hablando, Marisa. Nadie va a entrar a robar, las puertas de la ciudad van a estar abiertas completas, no va a haber centinela, y te invitamos a que creas en ese Jesucristo. Hoy es el momento de salvación. Todos hemos pecado. Ojalá Dios quiera que te des cuenta y reconozca que puede ser que no seas mala persona, no hayas robado, no hayas matado, pero has hecho un uso indebido de la creación buena y bondadosa de este gran Dios. Te invitamos que creas, que te arrepientas y podamos gozarnos, encontrarnos en esa nueva Jerusalén. Vamos a orar. Señor amantísimo Padre celestial que amas en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno en gran manera, porque no hay otro, Señor. Gracias porque tú has creado todas las cosas y las has dispuesto para tus hijos, Señor. Perdónanos también porque hemos pecado contra ti al maltratar esta creación bella que tú has hecho, Señor. Permito, Dios, que hoy caminemos y andemos de acuerdo a lo que somos, tus hijos y mayordomos y cuidadores de esta bella creación, que no será eliminada, sino será recreada, Señor. Permito, Dios, si hay alguien que no te conozca, que te pueda conocer, Señor, y también pueda disfrutar de esta bella ciudad, la nueva Jerusalén que tú describes aquí bellamente en tu palabra, Señor. Te damos las gracias sobre gracia. En el nombre de Dios amado Jesucristo. Amén. Amén.